Buenas, finalmente ha sucedido. El próximo año 2026, y esto es completamente oficial, regresa Halo, regresa uno de los títulos más importantes de toda la historia de los videojuegos. Hablamos de un título que prácticamente cambió su género. La acción en primera persona no fue lo mismo después de este lanzamiento. De hecho, incluso desde la perspectiva de consola, porque eran videojuegos quizá más asociados al mundo del PC, ya se empezó a ver todo con otro prisma completamente distinto. La manera que tenías de contar esas historias, no simplemente enfocarlo a la acción desenfrenada y ya está. Como digo, este concepto pues cambió radicalmente el mundo y al final pues es una franquicia que ha sobrevivido incluso a grandes competidores que la han intentado destronar. Ninguna pudo, en ningún momento, básicamente. Alguna pues le presentó un poco de batalla, pero la realidad es que esta franquicia sigue viviendo, esta franquicia sigue adelante. Y en este caso con una revisión completa que vamos a comentar en este vídeo porque tenemos muchos detalles al respecto. La fecha, por cierto, no ha sido elegida, aunque vamos a ser aquí un poco juguetones. Puede que para el aniversario del próximo año, veremos. Sea cuando sea, el caso es que nos va a ofrecer este videojuego. Nos va a ofrecer la campaña original, nos va a ofrecer la misma historia, solo que hay una reconstrucción completa a nivel gráfico y también, por cierto, a nivel jugable. Pero ¿se va a quedar solamente en eso? ¿Va a ser literalmente el mismo videojuego con mejores gráficos? En parte sí, en parte no, ya que por lo visto, según nos han comentado, han mejorado mucho el diseño de niveles, no simplemente en que se vea mejor, sino que parece que ciertas secciones, por ejemplo, van a ser menos reiterantes. Es decir, si recordáis el videojuego original, es un poco hijo de su época, en el sentido de que a veces se podía volver muy laberíntico, porque todos los escenarios tenían la misma textura, el mismo diseño, incluso en la versión remasterizada todo esto se seguía viendo un poco añejo, vamos a dejarlo ahí. Y por lo visto aquí pues han retocado un poco esos escenarios, el recorrido, la ruta posiblemente sea muy similar, posiblemente sea idéntica, solo que han cambiado pues diferentes entornos en los parajes, obviamente se han añadido muchos más elementos en pantalla, el tema de la iluminación ahora lo vamos a comentar porque cambia el motor gráfico por completo, y bueno, pues aparte de todo eso también nos han comentado algo muy potente. Dentro de este videojuego va a venir una precuela. Serán 3 capítulos completamente nuevos, 3 misiones que en este caso van antes de los acontecimientos del videojuego original. Serán misiones seguramente cortas, posiblemente sean incluso ideas que ya estaban en el videojuego original pero nunca se llegaron a implementar. Posiblemente sean historias que ya conocemos que en algún momento han sucedido, pero son inéditas, es decir, nunca hemos jugado a esas misiones. Y obviamente todo eso pues va a mejorar mucho la experiencia y nos va a traer pues un punto de vista más ampliado aparte de toda la fascinante historia que ya conocemos dentro de este título. ¿Se queda solo en eso? No, porque también tenemos nuevas armas, aunque realmente algunas más que nuevas, técnicamente hablando son armas que han estado presentes durante la franquicia, pero que en el videojuego original no aparecían, y simplemente pues aquí se implementan, ¿vale? Al igual que también podrás robar ciertos vehículos que en el juego original pues a lo mejor veías pero no podías coger. Aquí sí, aquí te van a dar esa posibilidad. Y la exploración de escenario pues resultará relativamente similar, solo que aquí seguramente con el jefe maestro podrás desplazarte de una manera más rápida, ¿vale? Y en ese sentido pues yo creo que va a venir un contenido mucho más interesante, ¿no? Creo que se va a poder explotar un poco más ese videojuego, esos entornos, esos parajes que ya veremos incluso si se han ampliado. Yo los escenarios que he podido contemplar durante la presentación de 13 minutos que nos han dejado, más o menos los reconozco, me refiero, los tengo asociados al videojuego original, hay otros que no tanto y tendría que revisarlos, pero seguramente sea lo mismo. Bien, dicho lo cual, está el debate con el motor gráfico. Se ha elegido Unreal Engine 5 para la reconstrucción de este videojuego. Dicho esto, el motor realmente yo no soy especialmente fan de lo que suelen hacer. Realmente tiene un problema este motor gráfico, es que los videojuegos se ven como muy muertos. No me refiero a que visualmente se vean apagados, sino que, digamos, no se percibe tanto vida, libertad de opciones, ese tipo de cosas. Pero yo creo que para un videojuego como este
puede funcionar muy bien, porque este no era un videojuego especialmente, digamos, vertical, no era un videojuego, digamos, con cierta plasticidad, con desplazamiento de movimientos interesantes ni nada. Esto era un videojuego relativamente lento. Esto no era un videojuego tan frenético, salvo en momentos determinados con muchos tiroteos. Aquí tienes la posibilidad, de hecho, de aligerar un poco esa experiencia. Me refiero que con Unreal yo no creo que el videojuego pierda. Diferente es que sí que es cierto que muchos señalan que el videojuego se ve demasiado colorido, que el videojuego tiene como demasiada viveza, y que Halo pues no era así, ¿no? Que tenía mucha paleta de colores, pero que quizá era un tono un poco más apagado. A ver, tened en cuenta que muchas veces eso no era tanto una decisión artística, sino que era una decisión por concepto de época, que muchas veces en esa época el poner colores más apagados te permitía renderizar mejor el videojuego dentro de un disco. ¿Vale? Son tonterías, que aunque no lo creáis, muchas veces tenían que hacer ese tipo de cosas, como el famoso tono amarillo de la época de la 360 y de la PlayStation 3, pues eso, a veces no era tanto una cuestión artística, a veces eran trucos que se utilizaban para poder optimizar mejor el rendimiento general. Menor paleta de colores a veces pues podía ayudar a que el rendimiento fuera más positivo. Lo dicho, es algo en lo que nos podíamos extender un montón. A mí realmente lo que he visto me ha gustado mucho. En líneas generales me parece muy impresionante. Además que también se percibe mucho más fluido a la hora de jugarlo. El título pues, como digo, quizá no tenga la verticalidad que te ofrece Halo Infinite, pero es que realmente no lo necesita. El concepto de juego es completamente distinto. Entiendo que aquí no te van a ofrecer mundos abiertos ni nada por el estilo. Será pues el recorrido lineal de su momento, quizá con alguna sección un poco mejor construida. En algunos sentidos, como he comentado antes, habrá pues algún cambio en el escenario, pero la experiencia de base seguirá siendo la misma. De hecho, tened en cuenta también este detalle. Por lo visto, para este videojuego se han contratado a los actores de voces originales. Ojo con esto, porque el videojuego también parece que va a tener doblaje. Sí, por lo visto, según aparecen las diferentes fichas, el videojuego va a tener la posibilidad de escucharse en español, si así os interesa. Y de hecho parece que también se han buscado a los actores originales en ciertos sentidos, porque hay algunos que por cuestiones varias ya no pueden estar. En fin, la cuestión es que se va a respetar mucho el legado, se va a respetar mucho el título clásico, y en esto pues también se aplica para la banda sonora. La banda sonora ha sido completamente remasterizada. Son los temas que conocíamos, los temas originales, pero se han retocado en ciertos sentidos para que suenen un poco más modernos, pero que la base sigue siendo la misma. En ese aspecto pues hay mucho más trabajo del que se ha hecho con Metal Gear Solid 3, por ejemplo, o con el mencionado caso de Oblivion. Aquí el trabajo ha ido un paso más lejos. Saben que el título que están tratando no es moco de pavo, que lo tienes que tratar con cierta delicadeza. Y por ahí pues nos han dejado el videojuego que esperábamos, el videojuego original, le han añadido físicas nuevas incluso, y luego pues todo el contenido que acabo de comentar. Ahora, hay cierto debate en cuanto al tema del modo cooperativo y el multijugador, porque sí, se podrá jugar a pantalla dividida, pero luego el multijugador es otra cosa. Pues el modo pantalla dividida para dos solamente estará en consolas. Luego hay un modo cooperativo en línea de hasta 4 jugadores, pero no hay multijugador. Eso, precisamente lo del multijugador, es otra cosa que ha levantado mucho debate, ¿no? Incluso decepción en parte de la comunidad. ¿Por qué Halo no cuenta con ese multijugador? Pues mirad, entiendo que son proyectos completamente separados. Se ha estado hablando de que Halo tiene previsto lanzar un multijugador del estilo Battle Royale, y seguramente hay otro proyecto más por ahí aparte de ese. Así que yo entiendo que al final han querido dividir esfuerzos. El problema muchas veces, si lo que ha tenido esta franquicia, es que se han centrado en ocasiones demasiado en el multijugador y muy poco en la campaña, y otras veces se han centrado demasiado en la campaña y muy poco en el multijugador. Así que para sacarme un multijugador incompleto o una campaña poco decente, han preferido centrarse en el modo historia, en contarte la historia original prácticamente. Y bueno, a mí en lo personal me parece un acierto, ¿vale? Al fin y al cabo todavía está por ahí el multijugador de Halo Infinite, tienen que sacar este nuevo que acabo de comentar, no sé, al final aquí te están vendiendo la parte de la historia, ¿no? Y yo eso pues es un poco lo que más me interesa de este videojuego. Al fin y al cabo, la gente a día de hoy,
cuando elige un multijugador de Halo no se va a estos videojuegos, es a lo que voy, con las colecciones recientes que tenemos, bueno, quizá no tan recientes, pero ya me entendéis, el caso es que al final se ha tomado esa decisión y quizá pues esto también viene un poco derivado de este motor gráfico. Quizá no han querido tomar demasiados esfuerzos porque es un motor gráfico complejo y han dicho, mira, los esfuerzos para la campaña. Hacedme una campaña en condiciones, reestructuradme bien esa historia que además tiene cinemáticas nuevas, más bien retocadas sobre las que ya había, y el resto de cosas dejárselo a otros equipos. A mí, como digo, me parece una buena idea. Para cerrar el bloque informativo también tengo que contaros algo muy interesante, y es que el videojuego por una parte va a tener juego cruzado y por otra progresión cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Pues a ver, el videojuego se lanza en múltiples plataformas, ¿vale? No es exclusivo de Xbox y el caso es que si tú lo quieres jugar en cooperativo con una persona que esté en una plataforma diferente, no vas a tener ninguna clase de barrera. Me refiero, si tú, por ejemplo, lo juegas en Xbox y tienes un amigo que tiene una PlayStation 5 o un PC, puedes jugar con él la campaña tranquilamente. No hay barreras de plataforma en ese aspecto y yo creo que esto debería de aplicarse para todos los videojuegos con alguna clase de componente multijugador o cooperativo. Pero a veces son las propias plataformas las que ponen estas limitaciones y en ese aspecto pues creo que acabamos ganando todos si lo empezaran a hacer. Pero bueno, eso es una larga lucha que parece no tener fin. Ahora, por otra parte, lo que más interesante me parece también es la progresión cruzada. ¿Qué significa esto? Pues tú, por ejemplo, si eres usuario de Xbox, si lo estás jugando en el Game Pass o te lo has comprado, da exactamente igual, y en el futuro, dentro de 4 o 5 años decides comprarte una PlayStation 6 o te armas un PC, tu partida estará allí esperándote. Al final te tendrás que comprar otra vez el videojuego, lógico y normal, tendrás que volver a pasar por caja, salvo que en vez de lo juegues con el Play Anywhere, ahí te estará esperando el videojuego igualmente, pero el caso es que tu partida va a seguirte allá donde vayas, simplemente tendrás que darte de alta en la cuenta de Microsoft que ya tengas y ya está, con eso la partida te aparecerá y punto pelota. Entiendo que eso también se traslada al tema de los logros y los trofeos, que se desbloquearán en aquella plataforma donde te des de alta y ya está. El juego, pues lo dicho, para el próximo 2026, plataformas Xbox Series, PlayStation 5, PC y por supuesto también va a contar con su lanzamiento día 1 en el Game Pass Ultimate y obviamente también en el Game Pass de PC. Para cerrar, vamos a ir con un último gran bloque, la llegada de este videojuego a PlayStation, concretamente a PlayStation 5, donde estará disponible el mismo día que en el resto de plataformas. Bien, esto pues obviamente ha suscitado mucho debate en las redes sociales. De hecho, lo personal me decepciona que la mayor parte del debate vaya por ahí, porque estoy plenamente convencido de que casi la mitad de la gente que entre en este vídeo va a ser para oír hablar de este tema. Posiblemente a mucha gente no le interesen todas las novedades que va a ofrecer el videojuego. No le interesa hablar ni del motor gráfico, no le interesa hablar del nuevo diseño de niveles, no le interesa hablar de los nuevos personajes, enemigos, historias, nuevas misiones, nada. Seguramente a muchos no les interesa eso. Lo que les interesa es que no lleva la pegatina de juego exclusivo de Xbox. Y la verdad, me hace pensar que Halo nos gusta. Son cosas mías, ¿vale? Realidad de todo esto. Hay una parte que puedo llegar a entender de la comunidad y es el enfado y es el cabreo. ¿Por qué el enfado y el cabreo? Sobre todo por la mentira. Por la mentira de que cuando empieza una generación se nos prometen un montón de exclusivos. Te pueden importar más o importar menos, pero te lo prometen. Y a mitad de la generación te dicen, oye, no, mira, que no hemos rendido, que todo va a ir a nuestro antiguo competidor, todo va a ir a la PlayStation. Cosa que, por cierto, empecé a comentar ya en enero del pasado año 2024. Me gané un montón de insultos, me gané un montón de básicamente todo, de parte de cierta gente. Y al final todo eso ha sucedido, ¿vale? No digo que os tenga que parecer bien, me refiero a que a estas alturas de la vida a mí lo que me sorprende es que haya sorpresa. La decepción, repito, que la entiendo. Es como si tú tienes una pareja, te promete fidelidad y al cabo de los años te pone los cuernos. Claro, como le ha pasado a cierto personaje de aquí que todos conocemos, ¿verdad? Pues eso yo entiendo que te cabré. Ahora, a estas alturas de la vida yo lo que no entiendo es que en redes sociales se monte la que se monta y que casi todo el debate de que vuelve un videojuego histórico
uno de los videojuegos más importantes jamás creados, con un aspecto increíble, impresionante, que incluso puede dar debate a que a la gente no le guste el nuevo aspecto. Puede haber ese tipo de debates, pero no, el debate es que no es exclusivo, y eso me pone triste. Os digo una cosa, el tema de la exclusividad lo he comentado muchas veces en el canal, y yo entiendo que a la gente se le ha inculcado con el paso de los años que la exclusividad es importante para ellos. Se les ha metido en la cabeza. Ha sido un aparato de marketing muy bestia, del que por cierto Xbox fue partícipe, muy partícipe en su momento, y que esto pues al final el jugador se lo ha acabado creyendo. Le han dicho que un videojuego por ser exclusivo es incluso mejor o más valioso. El videojuego es el mismo. Final Fantasy VII Remake va a salir ahora para todas las plataformas, y es el mismo que salió en su día para la PlayStation 4. Ese videojuego no pierde valor alguno, sigue siendo lo mismo. Todo puede ser que incluso esté mejor optimizado. Pero la cuestión es que la gente le deja de ver importancia al videojuego por el hecho de que deja de ser exclusivo. Y repito, la exclusividad siempre fue importante para las compañías porque te hacían comprar su sistema. Y esto no lo digo yo ahora, a modo de ventaja. No, esto me escuchabais decirlo allá por el año 2020, cuando yo empecé a hacer vídeos de juegos. Aquí, por favor, no finjamos sorpresa. Es como la sorpresa que están fingiendo ahora algunos de que este videojuego llega a PlayStation, que se llevan las manos a la cabeza y hacen un montón de hilos diciendo que cómo es esto posible. Sorpresa, ¿sabes que hace unos meses se lanzó Gears of War en PlayStation? Sorpresa, ¿sabes que Forza Horizon 5 y su secuela, por cierto, también llegan a PlayStation? Sorpresa, ¿sabes que si en algún momento sacan una revisión de Halo 4, mi juego favorito de la saga, por cierto, va a llegar también a PlayStation? ¿Te vas a llevar también las manos a la cabeza cuando el año que viene digan que Starfield llega a PlayStation? Otra vez 40 hilos montados de hay que ver lo que se ha hecho, no sé qué, no sé cuánto. Eso pues el año pasado tenía lugar, cuando era noticia. Esto ya deja de ser noticia, pero hace mucho. Esto no es noticia ahora. No debería de sorprender que Fable, por ejemplo, también llegue para PlayStation. Pero algunos se ven que han encontrado en esto, por cierto, algo bastante lucrativo. Ven que da muchas visitas, ven que da muchos likes, ven que da muchas interacciones y muchos seguidores. Pues nada, disfruten ustedes. En este canal vamos a hablar de esto y de otras muchas cosas. Pero bueno, en la caja de comentarios, por supuesto, me gustaría que dejaseis todas vuestras opiniones y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.